Habíamos hablado de la lengua, del lenguaje, las teorías, ¿ya? Y nos habíamos quedado en la teoría biológica, ¿ok? Terminamos esto y yo les envío, tras que terminemos, todo lo que es este PowerPoint para ustedes, ¿ya? Cuando hablamos de la teoría biológica, a diferencia de la anterior teoría que estábamos hablando de la psicolingüística, hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que nos va a hablar de la maduración del organismo. En la anterior no nos hablaba de la maduración, nos hablaba de principalmente de construcción, ¿ya? De que la persona va primero trabajando la parte lingüística y este de aquí nos dice que para que nosotros aprendamos el manejo del lenguaje, lo primero que tiene que haber es una maduración del organismo. A esto, ¿con qué se refiere? De que es muy difícil que un niño aprenda a hablar si todavía no ha aprendido a manejar sus sonidos guturales, ¿ya? Y esto se comienza justamente, y fíjense, se inicia en el momento de la adquisición del lenguaje y se completa la pubertad. Entonces, estamos diciendo a través de esta teoría que el lenguaje en sí es todo un proceso que termina en el momento de la pubertad. O sea que un joven va aprendiendo o un niño va aprendiendo hasta el momento que llega a la edad más o menos entre los 11 y los 13 años, ¿ya? Se dice que la especialización se hace de izquierda a derecha, ¿ya? Porque si ustedes se recuerdan cómo escriben los niños escriben de abajo para arriba, de arriba para abajo, pero para nosotros esto es una forma de especialización, a diferencia en otros idiomas que ellos escriben de derecha hacia la izquierda, como por ejemplo el lenguaje japonés, ¿ya? El nuestro es diferente, es de izquierda hacia derecha. Tanto así que en la formación que nosotros vamos haciendo de lo que es la prueba de la psicografía, cada uno de los laterales tiene un para qué es, ¿ya? Cuando vemos la parte izquierda es el presente y la derecha el cómo escribe el paciente, el cómo realiza la forma de escritura, tiene que ver con el futuro, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Vamos a comenzar a sustituir el hemisferio derecho por el izquierdo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que este hemisferio se va lesionando. ¿Qué es lo que sucede con ese hemisferio? Los niños que escriben con la izquierda comúnmente trabajan con su hemisferio derecho. Nos acordamos de Psico 1 donde hemos aprendido, o de biología, donde hemos aprendido que nuestros nervios están cruzados, ¿no es verdad? Hemisferio derecho ve toda la parte izquierda de mi cuerpo, hemisferio izquierdo ve toda la parte derecha de mi cuerpo. Entonces va cruzado. Es aquí donde comenzamos a ver que antes el niño trabajaba mucho con su lado izquierdo y después comienza a trabajar mucho con su lado derecho. Estoy hablando del cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos tenido, y antes, ¿no es verdad? Se decía que el niño, para mostrarse que él era maduro, tenía que escribir con la mano derecha, y es por eso que tenemos ambidiestro. Jóvenes que trabajan con la izquierda y que trabajan con la derecha, ambidiestro, ¿no es verdad? Se decía que teníamos que amarrar la mano del niño para que él aprenda a manejar el lenguaje y la parte de la motricidad también con esa parte. Entonces, aquí vamos a entender, según la teoría de este autor, ya Lenenberg, que la adquisición se va realizando a través de la herencia y a través del ambiente social. Eso significa que nosotros tenemos una capacidad innata para discriminar sonido, responder a la voz y diferenciar entre la voz de mi mamá y la voz, cualquier voz femenina, ¿ya? Se va
viendo que vamos naciendo con esa dotación cerebral y la bucofonatoria. ¿Qué significa esto? Vocal y que salga el aire con un sonido diferente a lo que tienen los demás. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer vocalización, muchas veces sin darnos cuenta, los juegos con los cuales nosotros manejábamos a los niños, porque ahora los padres se han olvidado de jugar con los niños, ¿no es verdad? Haciendo sonidos, haciendo ruido. Antes nosotros jugábamos al camioncito, ¿no? Y el niño repetía el sonido, ¿no? ¿Cómo hace el camión? Brrr. Entonces era mucho más fácil hasta enseñar justamente las consonantes. Por eso dice que nacemos con la dotación cerebral y bucofonatoria, pero el aprendizaje va a depender mucho también del ambiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso va a permitir la estimulación en este desarrollo psicolingüístico. ¿Cuáles serían las operaciones cognitivas que nosotros vamos a trabajar en el proceso del desarrollo del lenguaje? Berner nos dice, primero, debemos tener las operaciones cognitivas como la atención, la percepción, el pensamiento y empezar a manejar el lenguaje. ¿Por qué la atención? La atención es la capacidad que tienen las personas de concentrarse y focalizarse en una sola cosa. La percepción viene de lo externo, de aquello que mi ambiente me dice si está correcto, incorrecto, cómo se llama, cómo no se dice, ¿no es verdad? Yo me acuerdo que mi sobrina cuando aprendió a hablar decía perioco, ¿no? Y perioco, y perioco, y perioco, ¿no? Entonces, como nadie la corregía, llegó hasta sus 5 años diciendo perioco. ¿Cómo cuesta? Porque los padres piensan que suena bonito. Entonces yo no necesito decirle al niño, no se dice así. El problema es cuando los adultos se acostumbran a hablar como niño y el niño cree que lo está haciendo correctamente. Entonces, ¿qué pasó con mi sobrina? Todo mundo decía, perioco, anda a traerlo el perioco, tráeme el perioco, anda a ver el perioco. ¿Qué significaba periódico? Periódico, ¿ya? Porque antes utilizábamos, le estoy hablando, mi sobrina ya tiene 27 años, entonces se usaba el periódico de la prensa escrita y tenían que ir a recogerlo a la reja, a traerlo, entonces se le pedía a ella que vaya, lo traiga, lo ponga, entonces, y todos le decíamos perioco y perioco y perioco, hasta los 5 años, hasta que empezó ella a manejarse el tema social, ¿no? Donde ya fue a la casa de los amiguitos, ya estuvo en el kinder y todo lo demás. Ahí comenzó a preguntarnos, ¿es perioco o es periódico? Porque se rieron en mi curso, ¿no? Entonces, muchas veces los padres, porque lo hallamos bonito, el error, le aplaudimos o nos reímos y mantenemos ese error lingüístico, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque eso lo estamos grabando en el pensamiento. Están relacionados justamente con todo lo que es el nacimiento, ¿por qué? Porque es la manera que nosotros vamos a tener la capacidad simbólica de lo que va a ser la representación real, ¿ya? Entonces, por eso que se les dice, cuando tengan la oportunidad ustedes de ver cómo educa el profesor en el colegio, que este profesor hable correctamente, que tenga una buena oratoria, que tenga una buena vocalización, porque eso le permite al niño entender cada uno de los sonidos, ¿ya? Eso sería lo que trabajaríamos en lo que es la etapa inicial. Existen fases de la producción del lenguaje, ¿ya? ¿Cuáles son estas fases? Son 3. Él dice que hay la decodificación, la asociación y la codificación.
La decodificación es el reconocimiento de los símbolos visuales, auditivos y escritos. Y esto lo vemos claramente cuando el niño ve una imagen, qué sé yo, vamos a suponer a ver, bueno, ahora que estoy por el plan 3000, he visto que está el logotipo del pollo, del pato Pollolandia, Patolandia, de los que viven por esa zona. Que a diferencia, yo no lo reconocería porque no es muy común, ¿ya? Pero el común denominador en todas las casas es una etiqueta rojo con blanco, ¿ya? Que el niño de 2 años sabe dónde dice Coca-Cola. El niño no sabe todavía leer, pero dice, aquí dice Coca-Cola. Y uno dice, ¡oh! Mi hijo aprendió a leer. O más fácil todavía, cuando le prestamos el teléfono y decimos, ¡oh! Mi hijo sin leer ya sabe dónde apretar. Bueno, eso se llama reconocimientos de los símbolos visuales. ¿Ya? El niño no necesita leer, sino que está reconociendo símbolos. Entonces reconoce a qué botón va a apretar para irse a ese juego que él quiere. ¿Ya? Auditivo. El niño va a repetir el tiempo entero los sonidos más comunes. Por eso se le dice al papá y a la mamá que por favor entre ellos se digan papá y se digan mamá hasta que los niños se acostumbran. Porque si no, el niño se acostumbra a decir Mary o a decir Ronald, como los padres se llaman entre ellos. ¿Ya? ¿Qué es la asociación? La asociación no es nada más que cómo lo relaciona el niño y cómo lo organiza según cómo lo ha visto. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros decimos, pucha, ¿por qué este niño será así? ¿Querés conocer cómo es una familia? Mira a los niños que hay dentro de esa familia. ¿Por qué? Porque ese es su proceso de organización que tienen dentro de la casa. ¿Ya? A mí me parece muy gracioso muchas veces cuando nos llegan al consultorio y dicen, no sé dónde lo aprendió. Si el papá y la mamá no saben dónde lo aprendió, significa que este niño no para con ellos. Significa que yo tengo que traer a la persona que está criándolo al niño para saber qué es lo que está pasando. Y muchas veces es la niñera. O muchas veces es la abuela. O muchas veces son los hermanos. ¿Ya? Entonces, el traer a papá o a mamá al consultorio no te garantiza que este niño entienda los símbolos visuales o auditivos. ¿Por qué? Porque los niños no aprenden solo de los padres, aprenden de su medio ambiente. ¿Ya? ¿Y qué es la codificación? Codificación es cuando el niño comienza a emplear símbolos verbales o manuales para transmitir un nombre, un hecho, una idea o un sentimiento. Entonces hay la palabra, por ejemplo, chichío, ¿no es verdad? Es un símbolo, ¿ya? Es la capacidad de utilizar la palabra para decir que se cayó y que hay dolor, ¿no? La otra palabra que puede ser muy común en los niños es paf, paf. Significa que lo golpearon, paf, paf, ¿no? Entonces, el niño trata justamente de codificar y eso nosotros lo denominamos proceso expresivo. En esta teoría, ¿ya? Entonces hay que reconocer la fase según las teorías que estamos viendo. Las bases neurológicas del lenguaje, decimos que
tiene que ver con el hemisferio izquierdo, con el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo vamos a ver la parte verbal, ideacional, conceptual, analítica y aritmética. O sea, esto significa que nosotros somos mucho más manejados por el razonamiento que por la imaginación. El hemisferio derecho ayuda a la función verbal a través del tono de voz, gestos faciales que van a acompañar lo que el sujeto va hablando. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros, a ver, acuérdense en el colegio. Ustedes en el colegio leían y decían así: especie de corneta fabricada con 2 o 3 tacuaras que son unidas con cera de abeja, lo que da la gran longitud y termina con un cuerno incrustado en el... Y te decía el profesor, espere, ahí hay unas comas, respételas. Ah, ya. Especie de corneta fabricada de 2 o 3 tacuaras que son unidas con la cera de abeja. Lo que da una gran... Y te decía, no pues, no tanto tiempo, es cortito el tiempo de la coma. Si fuera punto y coma, es más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando mis profesores me enseñan a leer, me permiten entender que existen tildes que van a tener una entonación de voz diferente, signos de interrogación, signos de admiración. ¿Para qué? Para poder enseñar al hemisferio derecho a trabajar. Y muchas veces los padres que no conocen, porque no tienen por qué conocer, los papás que no han ido a la universidad o papás que estudian una carrera que no es igual que la nuestra, que no es pedagogía, que no es psicología, que no es fonología, no necesitan por qué saberlo, ¿ya? Como ha sucedido con sus padres. Sus padres le decían, mi profesora me dijo que lea, y tu papá te escuchaba y te decía, lo leí bien, le decía, y tu papá sí, porque tu papá escuchaba lo que estabas leyendo, pero nunca se tomó atención en si habían signos de interrogación o de admiración. La pregunta es, ¿nuestros padres reconocen eso si muchos de ellos ni siquiera han entrado al colegio? Entonces hay que tener cuidado cuando trabajamos esto de aquí. Esto se lo podemos exigir a un profesor de primero hasta la universidad, ¿no es verdad? De primero, de primaria hasta la universidad, y si ustedes quieren desde nidito, donde tienen que hacer estas entonaciones de voz, para que pueda ver la diferencia en el tono de voz, para saber cuándo una persona está molesta, no solamente por el rostro, ¿ya? Sino que tiene que tener coherencia mi rostro con lo que digo. Ya, modérense, ¿de verdad? El que no está viendo a la profe, le escuchó el tono de voz y dice, ay, la profe está enojada. Entonces, eso me permite a mí percibir también, ¿ok? ¿Qué más me da la parte del hemisferio derecho? Me permite distinguir todo lo que son el tema musical, ¿ya? Pictórico, ¿qué significa? Es aquella capacidad que nosotros tenemos de imaginar aquello que nos dicen. ¿Ya? Mucha gente no lo tiene, mucha gente lo tiene muy chiquitito, ¿ya? Nos pueden hacer una hipnosis, sí, pero no nos pueden llegar a mostrar imaginariamente cómo se va a construir la casa, digamos, ¿ya? Entonces, ahí viene el tema de la representación gráfica, pero que se capta a través de la forma perceptiva. Visoespacial, ¿qué significa esto? Nos va a permitir entender la parte tridimensional de un objeto. ¿Cuál es más grueso? ¿Cuál es más delgado? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chico? ¿Ya? Entonces me va a permitir a través de
esta capacidad de hemisferio derecho, poder diseñar. Entonces aquí donde nosotros vamos teniendo toda esta capacidad de cálculos de distancia, ¿ya? La parte grafomotora, muchas veces dice la gente, no, ay, no, es que yo no tuve esa, se llamaba antes, una era, a ver, espérenme que me acuerde, había un libro para hacer puro rayita. Grafomotricidad, licenciada. Eso, gracias. Grafomotricidad. Entonces, antes era exigido que te comas unos 5 libros de eso y hacías uno por año, si no era más. Y nosotros no lo exigimos ahora, pero eso te va a permitir que tener una escritura muy bonita, saber justamente la distancia, te va a permitir que tener lo que nosotros llamamos el manejo de pinza. ¿Por qué? Porque el ensamblaje y la construcción manual de objetos. Fíjense que nosotros casi no le damos a nuestros hijos cosas para armar, ¿ya? Y por ejemplo, los Lego son espectaculares para que el niño aprenda a tener una grafología espectacular. Y eso trabaja el hemisferio derecho, ¿ya? Le permite crear, le permite hacer. O sea, si somos capaces de hacer eso, imagínense cuántas otras cosas más. Nos permite también entender los escenarios generales, globales, en situaciones de manera general y no en pequeños detalles, ¿ya? Se fijan ustedes que algunos de estos tienen los varones y otros tienen las mujeres, pero en la generalidad todos deberíamos tener mayor en una cosa y menor en el otro, ¿ya? Y obviamente la parte geométrica que nos va a permitir reconocer y evaluar la forma de los objetos, ¿ya? Saber tamaño, forma, nos va a permitir justamente poder diferenciarlo. Vamos a ver el desarrollo evolutivo del lenguaje, ¿ya? Sabemos que el niño, por más que tenga problemas con las cuerdas vocales, igual va a llegar a llorar como si en el momento de el recién nacido, ¿ya? Por eso es que los médicos no pueden darse cuenta cuando un niño es mudo, ¿ya? Sí nos podemos dar cuenta más o menos a eso de los 7 meses si el niño es sordo, porque el niño, la mamá le habla, y eso creo que mucho más antes, la mamá le habla y el niño no vuelca la cabeza para ningún lado. Entonces, y comienza a hacer situaciones táctiles y recién la cabecita gira para un lado y para el otro. Profe, eso nosotros lo tenemos que hacer si ustedes van a tener una guardería, ¿ya? O como se dice, tiene un nombre, espacio infantil creo que le han puesto, una cosita así, porque han dicho que la palabra guardería no es el correcto. Bueno, si ustedes van a tener un espacio infantil para menores de 1 año, esto ustedes lo tienen que observar. ¿Por qué? Porque los papás no lo van a observar. Son padres que van a ir a trabajar para poder pagarles a ustedes. Entonces ustedes tienen que ser muy observadores. El que va a poner, yo voy a seguir llamándolo guardería, ¿ya? Si ustedes van a poner una guardería para menores de 1 año, por favor, reconocer que el niño comienza a comunicarse de manera preverbal, a través del llanto, a través de la mirada. Si tu funcionaria, ¿ya? O vos que estás trabajando con el niño, o es tu bebé, no le miras a los ojos, este niño no va a aprender a comunicarse nunca, siempre va a evadir la mirada. Por eso es que se pide que cuando tenemos niños autistas se pueda ver a través justamente de la mirada. ¿Por qué? Porque el autista no te mira
al rostro, no te mira directo. Entonces, mientras más antes los podemos diagnosticar, más fácil va a ser el desarrollo de este niño, ¿ya? Entonces, mientras el niño pueda observar la mirada, el adulto cercano va a comprenderlo y él va a comprender al adulto cercano. Pero ojo, todavía no existe un verdadero lenguaje. Se va desarrollando en un doble proceso. ¿Por qué doble proceso? Porque va a depender del adulto quien le habla y va a depender del niño que preste atención. ¿Ya? Por eso es que no sé si van a poder tener la tarea y cumplírmela, pero si tienen la posibilidad de salirse a la placita, me gustaría que miren cómo se comunican los enamorados. ¿Ya? Los enamorados no se hablan, los enamorados se miran, se comunican a través de ¿qué? De la mirada, como por ejemplo, nos vamos, se miran y hacen el movimiento de ojo. O directamente no, y no le miran, pues, ¿no? Porque saben que si lo mira, esta persona le va a decir algo a través de la mirada. Entonces, es muy importante que mamá se comunique a través de la mirada del bebé. No que esté mirando la novela, no que esté mirando el celular. ¿Ya? Lo mismo sucede con los niños que nosotros vamos a tenerlos ahí en la guardería. Debido a la herencia genética, los niños van a comenzar a balbucear, claro que sí, ¿ya? Los padres y las madres van a dotar, fíjense, porque ellos tienen la capacidad de darle significado a estos balbuceos. Eso significa que si yo soy la persona que atiende a este niño, yo voy a decir qué significa ese llanto o ese balbuceo. ¿Ya? Yo voy a saber cuando el niño está enojado, cuando el niño está molesto, cuando... Y yo le tengo que enseñar a los padres el significado, porque no es lo mismo una persona que está 5 días con este niño a un papá y a una mamá diferente a los anteriores, que ellos sí podían estar 7 días a la semana con este niño. Ellos están solamente 2 o 1. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que enseñarles. ¿Por qué? Porque es la única manera que ellos van a poder comunicarse con su bebé. ¿Ya? Recordar, nosotros somos un nexo entre los padres y este bebé, que ellos no van a poder comunicarse si yo no se los digo. Entonces, no digan que los padres son incompetentes si nosotros no estamos cumpliendo la función de decirle cómo este niño se comunica con ustedes. ¿Ya? Ese es el gran problema de las niñeras que tenemos, ¿no es verdad? Ellas no tienen por qué saberlo, pero si nosotros vamos a poner una guardería, significa que nos van a llevar a los niños y nosotros estamos capacitadas para darle este significado. ¿Ya? De esta manera, el niño irá imitando el lenguaje del adulto para que de manera auditiva y vocal, ¿ya? Este niño vaya adoptando los sonidos que él necesita. Entonces, él va a tener que ir imitando, por eso es que el niño siempre dice cheche y después dice leche. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es repetir una misma sílaba y después va cambiando por lo que va escuchando. Ah, entonces querés leche. No necesitas decirle a un bebé, no, eso no es cheche. No, simplemente decirle, ah, ¿querés leche? Ah, leche. Ah, pan. Ah, agua. Entonces el niño lo único que está haciendo es imitar el lenguaje del adulto. Y solo él se va corrigiendo, pero cuando yo como adulto no me corrijo y hago el idioma del niño, el niño no se va a corregir nunca. Entonces, por favor, no me los hagan mirar los Teletubbies. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener imitación de esos sonidos.
¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos las necesidades de los deseos del niño. Obviamente, cada vez estos niños quieren tener muchas más interacciones sociales y poco a poco van a tratar de comunicarse totalmente con las palabras, frases, hasta unir esto en un discurso, ¿ya? Entonces, el niño va a querer ser como su adulto que él ve. ¿Cuáles serían las fases del prelenguaje? Fíjense, de 0 a 6 meses. Imagínense entonces una mamá que no le habla en todo el día a su hijo. Imagínense una niñera que ustedes contrataron o una persona que les ayude a criarlo y que no habla. O como me pasó a mí, que ya se los conté, que conseguí una persona durante mucho tiempo que trabajó conmigo, pero cuando nació mi hijo, bueno, le enseñó pues quechua o aymara, no sé qué era. Entonces, para él era tan normal porque nosotros imitamos cuando somos niños, ¿ok? Entonces, lo primero que hace el niño al nacer es gritar. Por eso todo niño que grita no lo hace porque quiere, sino porque es la primera inclusión de aire en el pulmón. Entonces sale la primera bocanada de aire como si fuera un grito, ¿ya? Y ahí sabemos que el niño nació sano. ¿Por qué? Porque sus pulmoncitos se llenaron de aire. Durante el primer mes, ese grito se transforma en algo emocional que comienza a ser una llamada de atención para que los papás puedan llegar a mirarlo. Entonces el niño comienza a llorar cada vez que tiene hambre, siente alguna angustia, algún dolor, llora. ¿Ya? En épocas antes decían que las madres reconocían los sonidos de los llantos. Yo, como siempre trabajé, no reconocí ninguno, van a disculpar. Ahí sí que no les puedo decir nada. Pero según mi mamá dice que sí se reconoce, ¿ya? Seguramente las personas que han estado 24/7 con sus hijos sabían reconocer el sonido de estos llantos, ¿no? Entonces, a los 3 meses aparece el balbuceo. Él va a tratar de imitar los sonidos y a partir de los 7 meses hasta los 11 meses, el niño comienza a prestar atentamente y a escuchar lo que dicen y lo que hacen. ¿Ya? Mucha gente dice que no, cuando los niños son menos de 1 año, ni importancia le dan al adulto. Mentira. Aquí comenzamos a justamente a escuchar y comenzamos a la ecolalia. ¿Qué significa eco? Él repite lo que escucha. Entonces, si repitió, si alguien dice mucho, carajo, ándate a la mierda, carajo, ándate a la mierda, ¿qué es lo que va a decir este niño cada vez que quiera hablar? Abajo, mierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él está haciendo eco de lo que escucha. Si el niño escucha, perdón o buenos días, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Un día, un día. Entonces, él va a repetir lo que escucha. Ecolalia. Escucho, lo digo. ¿Ya? Obviamente va a responder a partir de escuchar su nombre. El mensaje que va a escuchar y las ideas. Nombre y van apareciendo, va a disminuir el balbuceo y van a comenzar a tener nuevos significados estos sonidos. ¿Ya? La primera palabra puede aparecer a los 8 meses, aunque es normal que se dé a los 12. ¿Ya? Entonces, mucha gente compara con situaciones a un niño con el otro. Sí, pero tenemos padres que hablan y padres que no hablan. ¿Ya? Padres que no están en casa y padres que sí están en casa. Por eso es que yo no puedo diagnosticar a un niño solamente al mirarlo. Ay, este niño no habla. ¿Y por qué no habla? Ojo, cuidado. No diagnostiquemos a los niños al mirarlos. Preguntemos a los papás cómo son estos niños, su forma de hábitat que tienen. ¿Ya? ¿Qué más viene? De 12 a 18 meses solamente dicen palabras sueltas. De 18 a 24, el niño es capaz de decir 2 palabras juntas y se puede crear como si fuera una frase.
¿ya? Después tenemos de 24 a Prefacio: el 36, escenario del comenzamos hombre a en busca de conformar ya sentido se dibuja lo sobre que el atroz nosotros paisaje de la llamamos vida la en los campos de... formación gramatical. Estamos con menos de un minuto, por favor volvemos a ingresar, ¿ok?